189. Ni oro ni plata me daré, ni del pecado los redimirá. La sangre de Cristo limpió la que basta, su pasión no me pudo salvar.
Gloria a Dios. Saludos a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Gracias damos al Señor, hermano, en esta noche de poder dar esta segunda noche de este congreso juvenil que estamos realizando. Desde anoche Dios nos bendijo de una manera especial. Pero ayer ya pasó, dijo el cantor, ¿no? Y mañana quizás no vendrá. Por eso hoy vamos a gozar con la presencia del Señor. ¿Cuántos han venido a gozarse con la presencia del Señor? Sí, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo porque el Señor se merece toda la gloria. Y cuando su iglesia se goza, el Señor se goza, se alegra en medio de su pueblo, ¿no? Dios bendiga a todos los hermanos que están en esta noche. Vamos a pedir al hermano Matías Maidana que lea el texto para dar comienzo en esta noche. Un joven que está también aquí trabajando con nosotros desde los días. Ahí vi que entró el dirigente de él, hermano Amaral. Ya está, Dios bendiga. Pase, hermano, a tomar lugar en el ministerio. Ahora les presentamos formalmente. Pero pase. Ahí estamos compartiendo las herramientas con el hermano. Él está trabajando ahí en Independencia, pero vive acá en el paso, entonces nos ayuda a nosotros y las ayuda a los hermanos también. Entonces, voy a pedir al hermano Matías que lean el texto y luego vamos a estar orando para dar comienzo esta noche el culto. Dios bendiga. Pase, hermano Matías, y ahí da. Luego la oración y ya damos comienzo, hermano, la presentación de todos los que nos honran con su presencia hoy. Dios bendiga. Padre y Señor de la iglesia de esta noche, amén. Contento, hermano, agradecido con el Señor, que podemos estar en su casa de oración y puerta del cielo. Vamos a ver la Biblia, hermano. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice así, hermano: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén a la palabra del Señor, hermano. Amén. Este Dios Todopoderoso está en esta noche, en este lugar. Si usted ha venido con carga, con dificultad, con lucha, entregue el altar de Dios, usted va a sacar su victoria en este lugar. Amén. El Señor está, hermano, en medio nuestro para darnos la victoria. Cuando usted abra su corazón y dé lugar al Espíritu Santo que viene a hacer lo que va a hacer en esta noche. Amén. Que el Señor bendiga, hermano. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie en la iglesia del Señor. Vamos a estar orando, entregando la administración del Espíritu Santo del Señor esta noche. Que todo lo que se haga en este lugar sea para quién, la gloria del Señor, y se haga manifiesta en este lugar y todos salgamos edificados por el Señor. Hasta de mí gloria al trono de gracia. Eterno Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, esta noche te damos gracias. Poder estar en esta hora, Señor, ante tu presencia, reunidos, Señor, con tantos hermanos jóvenes y han venido de diferentes lugares. Señor, y el único objetivo nuestro es honrarte. Aleluya. Alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Oh Dios del poder y la autoridad. Aleluya. Bendecimos tu nombre de esta tarde. Alabado sea y glorificado sea para siempre tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios del cielo, usa la juventud de esta noche con poder.
Gracias damos al Señor por toda su obra, su beneficio para con nosotros. Gloria al Señor. Nos honra con su presencia ya desde el día de ayer, en la noche, hermano evangelista Miguel Silveira, desde Charata, Chaco, su familia, su esposo, sus hijos y una joven que la acompaña, el hermano Miguel, se ponga de pie, está leyendo la palabra del Señor en estos días. Esta mañana hemos sido grandemente bendecidos por la palabra de Dios, hermano, en la fiesta hemos tenido. Pasó 2 horas, como si fuera 10 minutos, cuando está tan lindo, parece que pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Palabra de edificación para la juventud, palabra de consejos sabios, hermano, para la juventud. ¿Cómo no alabar el nombre del Señor, hermano? Dios bendiga a nuestro querido hermano que está en estos días leyendo la palabra, su amada esposa también que la acompaña, a sus hijos y la jovencita también que nos está honrando con su presencia. De San José, el hermano dirigente Ovidio, ¿está que se ponga de pie? Por favor. Hermano Víctor Díaz, dirigente anciano, evangelista Hugo González, yo bendigo a nuestros queridos hermanos y el grupo que la acompaña. Jóvenes hermanos, por favor, que se pongan de pie. Allí hay un grupo. Dios bendiga. Gracias por estar aquí. A mitad de la iglesia San José, hermano. Dios bendiga a los hermanos. Gracias por estar esta tarde. Tome su asiento. Agradecemos al Señor porque, hermano, la invitación ha sido enviada y nos sentimos, hermanos, honrados que puedan venir. Desde Chaco, del hermano Miqueas, le cambiamos el apellido, no es Navarro, acá le mencionamos Navarro, pero él no es Navarro, el hermano Miqueas está allí, y gente de joven allí del grupo de Resistencia Chaco, y el grupo que la acompaña, por favor, que se ponga de pie. Hay otros que hay ahí abajo que están, hermanos, ¿y otros hermanos de Chaco? No, ahí está, hermano, Dios te bendiga. Él también nos honra con su presencia. Dios lo bendiga. Gracias por estar esta tarde con nosotros desde la noche. Ya han estado, viajaron ayer en micro, trabajaron arduamente, hermano, para venir, pagar sus pasajes, para estar con nosotros. Qué privilegio, ¿no? Poder de tan lejos reunirnos en esta preciosa noche para que Dios obre de esta manera especial. Aleluya. Gloria al Señor. El grupo de la iglesia Jerué, el hermano evangelista dirigente Aldo Tato, hermano evangelista. Pase, hermano, por favor, a ocupar lugar en el ministerio. Y un grupo de jóvenes, están todos los hermanos que le acompañan, el hermano Ulises, Aldo, perdón, Ulises, hermano, pastor presidente del sector. Dios bendiga. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Gracias por estar esta tarde con nosotros también. Gloria sea al Señor. Anexo Independencia, hermano Leonel Amaral y familia. Hermano Leonel, Dios bendiga su familia. Y está, Dios lo bendiga, su esposa, sus hijos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias a Dios. Gracias, hermano, por estar. Dirigente, dice director general, el hermano Omar da Silva, y grupo de jóvenes de 32-33 y de barrio San Jorge, van a cantar juntos, los hermanos que mencionaron, pero también hay otro grupo del ministerio, Armando Denis, que es encargado del grupo de San Jorge, hermano Omar da Silva, que se ponga de pie, y dirigente diácono son los hermanos Jaime Romero, el hermano Jaime, el hermano anciano, ¿no? Ya, anciano, ¿no? Hermano anciano, pase, por favor, pase. El hermano Armando Denis, ¿sí? Dios bendiga, pase, hermano. Y el grupo de 32-33 que nos acompaña esta tarde, por favor, póngase de pie. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros, esta preciosa tarde. Alabados así, tome su asiento, Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a ustedes. Bienvenidos sean. Gracias al Señor. Hermana Marisa Sotelo del Paraguay. Sí. Dios la bendiga. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Iglesia 248, filial Barrio 2, Santiago, número 2,
director René Toporet y grupo de jóvenes, ahí está el hermano querido, Dios te bendiga, el grupo de Barrio Don Santiago, ahí está, el Ejército del Señor, Dios lo bendiga, gracias por estar en esta tarde preciosa con nosotros, Dios lo bendiga, por eso es cierto, gracias al Señor, de apóstoles, anciano Julio Pures, puede ser, hermano Julio, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, dirigente Carlos Sousa, Dios te bendiga, y 15 jóvenes y grupos de hermanos que están ahí abajo, donde están los grupos de apóstoles. Dios te bendiga, hermano, gracias por estar esta tarde con nosotros. Ahí están las hermanas también, los hermanos que también está con nosotros, hermano González, que no pudo venir, pero que el Señor le dé fuerza y victoria en nuestro querido hermano. Por eso asiento, gracias por estar en esta tarde con nosotros. Entonces, ahora, creo que no me faltó ninguno para presentarnos, hermano. No. Jardín América, no me pasaron el hermano dirigente de joven de Jardín. Por favor, hermano, póngase de pie, que nos bendiga. El grupo de Jardín América. Ellos estuvieron tarde en la mañana en el estudio, en la meditación. Dios bendiga a estas jovencitas, Gracias por estar esta tarde con nosotros. Nos ponemos de pie, la iglesia. Y en especial manera la juventud de Galupá le va a dar una bienvenida. ¿Escuchamos? Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. La iglesia entera, que sean Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. amén. Dios lo bendiga a toda la iglesia en esta preciosa tarde y vamos a estar en espíritu de adoración. Aleluya, hay presencia de Dios. Aleluya, hay presencia de Dios en esta tarde. Y hay vidas que van a salir llenas de la gloria del Señor. Alabamos al nombre del Señor. Así que vamos a tomar su asiento y vamos a escuchar allá el himno lema, hermano, que van a estar presentando. Este es el grupo de trabajo aquí en Galupá. Nuestro hermano Valerio ha estado trabajando con el grupo de la música, los instrumentos, la adaptación, de la orquesta y las voces, hermanos, que todas estaban a cargo de él. Así que agradecemos al Señor por la vida del hermano y de cada uno de ellos que están en esta preciosa tarde. Apretale acá, por favor. Apretale. ¿Lo apretó?
A Él sea la gloria en esta noche, hermano. Aleluya. Gracias a Dios. Esta noche va a estar el coordinador hermano Sebastián Ayala y el hermano evangelista Lucas Sakamoto, así que ellos van a estar luego de darle lugar al hermano Carlos Sousa a estar agradeciendo al Señor y van a estar cantando una alabanza en esta noche. Quizás no vamos a tener lugar para dos alabanzas, pero queremos oír a un dirigente, a un joven que traiga una palabra esta noche, ¿sí? Queremos oír jóvenes, así como anoche hemos oído palabra de Dios a través de la vida de esos jovencitos, y en esta noche Dios envíe palabra en medio de su pueblo. Así que, hermano Carlos Sousa está con el agradecimiento y luego los hermanos se preparan para entonar una alabanza. Saludo a cada uno de mis hermanos con la paz del Señor. Muy contento, hermanos, y agradecido con el Señor de poder estar en esta noche, más esta tarde. Hermanos, aunque a veces vemos imposible, hermanos, poder cumplir con la invitación de los hermanos, pero Él es el principio, dice el texto lema de los jóvenes. Qué precioso, hermano, la palabra del Señor. Hermanos, el principio y el fin. Hermanos, agradezco la invitación de los hermanos, agradezco tanto al Señor, hermanos, porque la verdad, hermanos, que a veces para nosotros se nos hace imposible. Como también, hermanos, a cada uno de ustedes en algún momento se le presentó el enemigo, hermanos, pero poderoso es nuestro Dios, el que nos ha reunido, hermanos, en esta noche para alabar y agradecer su santo nombre. Mi corazón, hermanos, se llena de alegría en esta noche, hermanos, por ver el rostro de cada uno de mis hermanos de los cielos del Señor, hermanos, y poder, hermanos, compartir con ustedes, hermanos, la verdad, hermanos, precioso el trabajo de los jóvenes, hermanos, donde se ve el esfuerzo, hermanos, la dedicación, hermanos, en la obra del Señor, hermanos, un precioso grupo, hermanos, que Dios lo bendiga, que bendiga, hermanos, sus dirigentes, hermanos, que le bendigan a los padres, hermanos, porque muchas veces, hermanos, nosotros como dirigentes, hermanos, necesitamos el apoyo principalmente de los padres, hermanos, donde el esfuerzo y la dedicación, hermanos, de solo dirigentes, hermanos, no basta, sino que también el compromiso de cada uno de nosotros como padres, hermanos, donde, hermanos, tenemos un trabajo bastante, hermanos, complicado, pero no difícil, hermanos, porque donde estamos instruyendo, hermanos, a los preadolescentes y juventud, hermanos, de este tiempo, hermanos, donde vemos, hermanos, por distintos lugares, hermanos, la falta, hermanos, de amor en el mundo, la falta, hermanos, que muchas veces no logramos entender, hermanos, la maldad, hermanos, que hay en la juventud, que hay en este mundo, hermanos, pero podemos dar gracias al Señor, hermanos, que hay un remanente de jóvenes, hermanos, buscando del Señor y que algún día oraremos su presencia, que es lo más importante que tenemos, hermanos, esa promesa fiel y verdadera. Hermanos, invito a la juventud, hermanos, que me acompañen esta noche, hermano, mi esposa, hermano Javier, hermana Nadia, para entonar, hermano, una alabanza, hermanos, en gratitud al Señor, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, esta noche, hermanos, y abramos nuestro corazón, hermanos, porque no vamos a salir de la forma que entramos, hermanos, porque el Señor está en esta noche. Gloria a Dios, Dentro de dolor me puse a pensar, momento de dificultades ya no era acá.
Gloria a Dios. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Saludo a la juventud con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué preciosa tarde, noche. La verdad que es noche de victoria. Amén, iglesia. ¿Vamos a ir en victoria esta noche o no vamos a ir? Amén. Claro que sí. Porque el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, está en nuestro medio a través de su Espíritu Santo y va a obrar en esta noche. Así que usted, hermano, hermana, que mantenga su boca abierta dando gloria a Dios. Aleluya. Abra tu boca que Él te va a llenar en esta noche y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos apóstoles. La verdad que es una noche de victoria. Estamos saliendo a través de la página de Facebook oficial de la iglesia y de Instagram también, y queremos que este culto sea de bendición para los que nos están mirando a través del internet de esta página, que puedan sentir lo que estamos sintiendo en este lugar. Aleluya. Dios bendiga, hermano. Vamos a darle aleluya a los hermanos de San José, al dirigente Oviedo, un agradecimiento. Así está el hermano siervo del Señor, y luego la juventud de San José con una alabanza. Saludos a la iglesia con la paz del Señor. Ovidio, mi nombre, Ovidio. No se equivocó, Ovidio. Dios le bendiga al pueblo del Señor en esta noche. Dios le bendiga a los siervos de Dios que están apoyando este trabajo en la juventud. Dios bendiga a todos los jóvenes, apóstoles, Chaco, de distintos lugares. Dios bendiga a los jóvenes locales con este trabajo tan especial. Un trabajo tan maravilloso delante de la presencia de Dios, hermano. Poner el esfuerzo y trabajar para Dios, hermano. La palabra que pusieron los hermanos como lema, hermanos, en el libro del Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. El Señor Jesús mismo diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que vino, que fue y el que vendrá, el Todopoderoso, que en esta noche está en este lugar bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto cree que el Todopoderoso está con nosotros en esta noche? Aleluya. No sé, con la boca cerrada, hermano, estamos con el Todopoderoso, el que todo lo puede. Hermanos, voy a ser breve porque es fiesta de jóvenes. Hermano, hace 15 días, para que usted esté seguro, hermano, que aquí servimos es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace, hermano, el que da vida, muerto. Ahí le ha pedido con todo respeto que con José Agustín que se ponga de pie. Aquel joven que está allá. Hace 15 días, hermano, recibió un impacto de escopeta en el cuello al ser asaltado en Buenos Aires. Toma asiento. Es el Todopoderoso a quien servimos. Cuando yo recibí la noticia, hermanos, a las 9:30 de la noche que venía del trabajo, fue abordado y fue asaltado, recibió una puntilla de escopeta en su cuello, hermano. Yo estaba en mi hogar en San José, hermanos, y le tiré de rodillas y no le dije: Señor, ¿por qué no? Señor, el Señor está en tus manos. Señor, ten misericordia de este joven. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y me viajé urgente a Buenos Aires, hermanos, y cuando llegué allá estaba en terapia. Es el Todopoderoso, hermano. El Todopoderoso, que tenemos que poner nuestra confianza plena en Él, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor.
milagro o fue Dios que puso la mano. Dije, señora, fue Dios que puso la mano sobre mí. Porque toda la madrugada, hermano, yo levantaba y clamaba por este joven, porque sabía que es peligroso en este lugar. Hermanos, y el día jueves me dieron el ángel. Me dice la doctora, tiene todos los perdigones puestos en la cabeza, en el cuello, pero ningún perdigón pasó. La cabeza ni tampoco le tocó la vena, dice. La mano del Señor, hermano, estuvo ahí. Ese todopoderoso quiere servirlo, hermano, aleluya. Ponga su confianza en Él, hermano, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque Él siempre está para ayudar a sus hijos. Dios bendiga en esta noche, hermanos, y dé gloria a Dios. La juventud, San José vaya pasando, hermano, estar entonando. Y usted sigue alabando a Dios, hermano. El Todopoderoso está esta noche aquí, hermano, aleluya. Ponga su confianza en Él, hermano, ponga su confianza en Él, aleluya. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Para siempre Jesús, aleluya, es el poder, la gloria, Está golpeando.
Amén. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Saludo a toda la juventud del Señor con la paz del Señor. Gloria a Dios. Un ejército grande en esta noche. Dios bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga a San José, que estuvo recién cantando. Está con nosotros el cuarteto Manuel y familia. Y saben dónde están los hermanos, se pongan de pie. Allá arriba están la familia, el hermano. Están por ahí, que levanten la mano. Allá están, Dios bendiga. Tomen asiento. La bienvenida también fueron para ustedes, hermanos, en esta noche. Van a estar entonando después también una alabanza. Vamos a ver al dirigente del grupo de Queruel, hermano del dirigente alto, de pasando, y luego los jóvenes. Y la maravillosa y dulce paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo reposa en cada corazón esta noche. ¿Cuántos están alegres esta noche? Bien, en primer lugar, felicitar a este maravilloso grupo. Seguí dirigente, ¿no? Igual que cuando empezaste tenía que haber de manera. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos. Siempre estamos felices, hermanos, haciendo este intercambio juvenil que es tan lindo y tan hermoso, y con el mismo fin, con el mismo objetivo, un día poder llegar a la presencia del Señor. Así que bueno, reciban nuestras felicitaciones por este hermoso trabajo, hermosa iglesia. Primera vez que vengo acá, creo que no he venido acá en el polideportivo, sí, después. Y bueno, hoy pudimos venir a realizar. Me acompaña mi esposa, el grupo, mi auxiliar también, que está despacito agarrando el arado. Así que estamos alegres, hermanos. También fueron de bendición cuando estuvieron visitando nuestro congreso. Y siempre el objetivo es poder encaminar a esta generación de jóvenes que, como dice esta palabra, el lema, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y usted sabe que en el abecedario griego, el alfa es la primera letra de su abecedario y omega es la última letra. Muchos físicos y matemáticos usan estas palabras, estas letras, para descifrar fórmulas, y muchas veces los cristianos no saben descifrar todavía que Cristo tiene que ser el primero en nuestra vida, y está en nuestra responsabilidad como dirigente de instruirle, enseñarle a esta generación que si Cristo no viene pronto, un día va a sucedernos a nosotros, de que el primero que tiene que estar en su vida es Cristo. Cristo. Y el último que tiene que estar en tu vida es Cristo. Y no te muevas ni a diestra ni a siniestra, sino le pones a Cristo como primero. Sabemos y estamos conscientes, hermanos, que estamos en un tiempo difícil. Estamos viviendo los últimos días sobre la faz de la tierra. Y son estos tiempos donde el diablo ha usado y está usando y va a usar al máximo todas las artillerías más pesadas que tiene reservado en el infierno para atacar a la familia, para atacar a la juventud, para atacar a la iglesia. Por eso es importante que cada joven en estos trabajos tome conciencia de que esto es serio, de que la venida del Señor es serio, de que esto es serio. Y hay que tomarlo con la responsabilidad
de Isaías, capítulo 40 y verso 29. Isaías capítulo 40, verso 29. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La palabra esperar en el antiguo hebreo significa kava, que quiere decir atado o ligado. Es la única manera de lo que están atados, ligados a Dios, eso recibirán nueva fuerza. Cuando hablamos de ligar algo, usted se mantiene de pie porque los ligamentos en su rodilla sostienen todo el peso de su cuerpo. La persona que sufre una fractura, una rotura de ligamento, no puede permanecer de pie. Por eso los jóvenes deben fortalecerse, deben atarse, deben ligarse a Jehová Dios de los ejércitos para que puedan mantenerse de pie contra lo que se viene. Lo que se viene es fuerte. Lo que se viene es fuerte. Por eso debemos tomar conciencia que el primero y el último debe ser Cristo. El alfa y el omega. Si no detener esta noche, llévate al alfa a tu vida. Llévate el alfa, llévate la presencia de Dios a tu casa. En esta noche dame un mensaje diferente a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Llévate al alfa, llévate al alfa. De esta manera va a ser posible. Para que puedas aguantar, resistir lo que se viene, es necesario que estés atado, ligado a Jehová. Porque eso recibirá nueva fuerza. El Señor te convertirá solamente en un esperador. ¿Y qué estás haciendo en ti esperando? Solamente sabe esperar. Así que en esta noche le animo a todos los jóvenes maravillosos que están aquí a no bajar los brazos, a no desmayar. Pobre ánimo, juventud. Pobre fortaleza en Cristo. Sabemos los dirigentes, tenemos conciencia y sentido común de que sufren persecuciones psicológicas, sufren burlas, sufren todo tipo de agravio, así como estamos en esta sociedad agresiva, esta sociedad violenta, pero el que está dentro tuyo es todopoderoso. El que está dentro tuyo ha vencido el infierno y la muerte y tiene el poder para vencer. Y en esta noche va a renovar tu fuerza, en esta noche te va a renovar, porque aquí hay promesa de Dios. Pasen los jóvenes, acá más, estamos sintiendo la presencia del Señor. Estos días que te estoy dando de vida, renovar tus fuerzas completamente. El día que te sientes desanimado, pero yo soy el que doy fuerza al cansado. Hoy es un día de fiestas. Voy a desatar tu mente. Voy a usar tus manos para sanar, para liberar. Cree eso esta noche. Renueva tus fuerzas, mi siervo. Noche de renuevo, Dios de renuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Le doy gloria al Señor. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Saludamos en esta noche a toda la iglesia con la paz del Señor.
ministerio Dios Todopoderoso y esposa están esta noche. Voy a pedir al hermano y a la esposa si se puede poner de pie. Hermano diácono, siervo del Señor, ahí está. La esposa ya está la hermana Cintia, Dios le bendiga. La bienvenida también fue para ustedes. Pueden tomar asiento. Tenemos al anciano Cristian Uchter. Anciano siervo del Señor, pase, siervo del Señor, aquí arriba hay lugar. Pase, hermano. Y la iglesia orando. Adorando. Dando gloria. No podemos salir vacíos, no, tenemos que salir llenos de esta noche de mundo. Llenos de la gloria de Dios en la luz. Dios bendiga, hermano. Vamos a darle lugar al hermano dirigente Jaime Romero. Dios bendiga al siervo del Señor, está pasando. Y luego el grupo de jóvenes que le acompaña. Vamos a estar orando, hermano, para que el tiempo se detenga un poquito, porque se va rápido, ¿no? Aleluya, nuestro amigo, el pastor Emilio siempre dice, ese es nuestro amigo y nuestro compañero. Vamos a orar a Dios que nuestro compañero nos ayude esta noche. Amén. Saludo con la paz del Señor a toda la iglesia, amén. Bien, hermano, voy a agradecer rápidamente porque la hora se va y hay un predicador de la palabra. Voy a leer un versículo de agradecimiento y agradezco al hermano por el lugar. Dios bendiga a los pastores, los obreros. Para mí es una alegría estar esta noche. Quiero leer un pasaje, un versículo para agradecer a Dios y ya estaremos cantando. Dice en el libro de Esdras, capítulo 7 y el versículo 6, la palabra del Señor dice así: Esdras subió de Babilonia, era escriba dirigente a la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Cuántos dicen amén? Si sigo leyendo no paro más. La palabra de Dios nos relata algo para agradecer en esta noche, que Esdras subió de Babilonia a Jerusalén en el tiempo de la cautividad, bendito y alabado sea Dios, y con Esdras subió una gran cantidad de personas, levitas, escribas, cantores, porteros, que salieron de la gran Babilonia. Y la cualidad importante que tenía este joven que salió del cautiverio, que la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Y yo veo en esta noche la mano del alfa y de la omega sobre los jóvenes. Veo sobre la iglesia la mano del alfa y la omega. La mano sobre él. Cuando Dios le saca a este joven de la cautividad, lo saca con un propósito. Lo saca para que sean reconstructores de muros, reconstructores de hogares que estaban en ruina. La segunda cualidad, reconstructores de la obra de Dios. Y en esta noche veo de la mano del alfa y la omega que está levantando reconstructores, reconstructoras, reconstructores de la obra de Cristo. El mundo será reconstruido por ellos que Dios levantó. La segunda, tercera cualidad, que el rey le otorgó todo lo que él pidió. Bendito y alabado sea Dios. Y dice la historia que cuando Esdras, antes de salir de la cautividad, él preparó su corazón, inquirió la ley, profundizó, escudriñó, se metió a leer la escritura, luego preparó su corazón, bendito y alabado sea Dios, para guardar en ella la ley de Jehová y para ponerla por obra. Y el alfa y la omega está preparando corazones
pasado, pastor. Estos son reconstructores de muros y de hogares en ruina. ¿Y sabe cuál es el mensaje literal? Los hogares destruidos por la droga, los hogares separados por el pecado. Dios levantó reconstructores en este lugar que van a levantar los hogares. Reciban poder y autoridad en el nombre de Jesús. Reciban. Invito a que los jóvenes que pasen todos los jóvenes. Vamos a cantar un himno. Yo siento la gloria de Dios que está descendiendo. El Alfa y la Omega señaló reconstructores esta noche. Él está señalando reconstructores de muros y de hogares destruidos. Te dice el Espíritu Santo. Por tanto, solo con la sana doctrina habrá victoria. Te dice tu Dios. Sienta la gloria de Dios esta noche, iglesia.
realmente, hermanos, estamos muy contentos. Dice que cuando hay una fiesta, hay felicidad, ¿no? Cuando hay un velorio, es todo tristeza, pero en esta noche somos todos vivos. Con algunos, ¿no? Dios bendiga en esta maravillosa noche. Ella es Diana de Chaco. ¿Dónde se encuentra la hermanita Diana? Chaco, de pasando, adorando al Señor. Luego el cuarteto Emanuel, Andrés, dos alabanzas, cuarteto, en esta noche. Dios bendiga a los hermanos. Y seguiremos orando, hermanos, por el reloj, para que Él esté ahí tranquilo, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a sacar las pilas. Les saluda la amada iglesia con la paz del Señor. Contenta de poder estar en este lugar y conocer a tantos hermanos en Cristo. Para mí es un privilegio acompañar al pastor, a su familia, y con la ayuda del Señor voy a estar dando esta alabanza por la mayor. Cuando todos mis miedos se apoderen de mí, cuando el cielo está de bronce y parece que es el fin, cuando el viento sopla fuerte y el mar se calma, y las horas de terror se demoran.
paz del Señor, amén. ¿Cuántos están alegres esta noche? Damos gracias a Dios de poder estar esta tarde. Ya un hermano me hacía recordar que nuestro pastor, uno de nuestros pastores, había dicho que el cuarteto iba a estar un día. Y bueno, a última hora nos alistamos y hemos llegado aquí. Y lo más importante de esto es la presencia de Dios, amén. Todo lo hacemos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oh, sí. En tu nombre poder, papá. Toda la gloria es tuya, Padre. Gracias por tu nombre, Señor. La gracia, Dios. Jesús, la gloria. Gracias por su nombre. Os cielos veem que João viu de Deus a sanidade. Se vereis lugar embora ainda que uma voz que vai se calar em breve, queriam mais para Nova Jerusalém. Sim, eu vou usar para Jerusalém. Tudo que já está cumprido, eu sei até não fazer o lamento. Eu ainda de uma voz que vai se calar em breve. Para Nova Jerusalém. Eu sei que eu vou dizer que para Jerusalém. Jerusalém,
cruel, con gran dolor y al brotar de mi Jesús, todo mi mal, Él perdonó, y Él murió, y me sacó. Todos van
y nos llenó con su Espíritu Santo. Decía el hermano, ese es el principio y él también es el final. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano por el director, ¿no? Esté pasando, luego el grupo de jóvenes se está preparando una alabanza. Dios bendiga a mi hermano por él, gran compañero. Quiero saludar a todos los presentes esta noche con la paz del Señor. Dios les bendiga a cada uno. Quiero felicitarles en primer lugar, me alegro, gracias por la invitación, los jóvenes, pastor, Dios les bendiga. Realmente nos sentimos en casa juntamente a ustedes en esta noche. Aleluya. Siento una alegría inmensa en mi corazón. Y voy a dejar una palabra, un versículo de la palabra del Señor, y vamos a estar cantando con los jóvenes, adorando el nombre del Señor. Daniel, capítulo 6 y versículo 20, la palabra del Señor. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén a la palabra del Señor. Querida juventud, quiero decir en breves palabras esta noche: aquel joven y la joven que propone en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo, aunque esté en medio de leones, Dios le va a guardar. Aunque esté en el pozo de los leones, Dios le va a guardar. Pero primero, propone en tu corazón no contaminarte con las cosas de este mundo. Primero está tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. Aleluya. Aquel joven propuso en su corazón y le dijo: no quiero contaminarme. No. Aleluya. Y pidió días para el jefe de los eunucos. Y pasaron los días y el rostro de ellos era aún mejor que los demás. ¿Cómo está tu rostro en esta noche? ¿Cómo está tu rostro delante del Rey que vive? Aleluya. Delante del primero y del último, ¿cómo estás delante de la presencia del Señor? Dios te bendiga esta noche. Tengo abundante palabras del Señor, pero quiero quedarme hasta aquí. Siento una alegría inmensa en mi corazón. Siento que Dios va a hacer algo en medio nuestro en esta noche. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida en esta noche. Aleluya. Invito a los jóvenes, a todos los que nos acompañan esta noche. Vamos a pasarnos a alabar el nombre del Señor y recibir las bendiciones del Señor todos juntos esta noche. Vamos a unirnos, aleluya, en espíritu para recibir las bendiciones de Dios. Bendito Dios, aleluya. El grupo de jóvenes de aquí de Don Santiago les saluda a toda la iglesia con la paz del Señor, felicitando a este precioso grupo de hermanos y de jóvenes que están adorando al Señor. La verdad que nos sentimos privilegiados de parte de Dios, los santos jóvenes.
el grupito de jóvenes, ahí están, de la iglesia madre, gracias por venir, Dios les bendiga, pueden tomar su asiento, vamos a escuchar un agradecimiento por el siervo del Señor, nuestro hermano Amaral, amén, gloria a Dios, está cantando el hermano con su hija, amén, gloria a la iglesia, en silencio, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Quiero saludar a la iglesia con la paz del Señor. Estamos en noche de victoria, amén. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los jóvenes, a los dirigentes, por esta hermosa fiesta, hermano. Y lo más importante, que Dios está en nuestro medio. Aleluya, y si usted todavía no le sintió, haga, aleluya, el esfuerzo, abra su corazón, que Él tiene grande bendición para su iglesia. Bendito nombre del Señor, mientras mi hija Juliana y mi hijo Bastián están pasando. Agradezco, hermano, la oportunidad de los siervos del Señor, habiendo tantos obreros, aleluya, este privilegio de dar mi agradecimiento a Dios en esta noche. Bendito nombre del Señor, hermanos, aleluya, en esta fiesta tan maravillosa, Dios hablándonos, aleluya, por medio de su palabra, porque Él no habla por su palabra. ¿Cuántos creen que Dios no habla por su palabra? Aleluya, y este texto que Dios puso en el corazón de los siervos, aleluya, dice, aleluya, yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor en esta noche. Aleluya, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya, el ángel se presentó al apóstol antes de darle, aleluya, aquellas cartas para las 7 iglesias, y le recordó, aleluya, quién era el que le enviaba, y le recordó, aleluya, que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el principio, el fin y el que hizo el universo.
predicadores queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios en esta noche. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Aleluya. Santo Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Saludamos a la iglesia. Gracias, Jesús. Aleluya. Hay poder en Cristo. Aleluya. Queden callados, sigan adorando a Dios, porque Dios sigue. Aleluya. El Señor maravilloso está esta noche en esta fiesta. Aleluya. Si usted está de fiesta esta noche, alegre su corazón. Aleluya. Rema Dios, por favor. Todo está en mi corazón, con tanta emoción cuando la
van a ocupar un lugar para cantar todos juntos, ¿puede ser? ¿Cuántos quieren adorar al Señor en esta noche? Así que después de los hermanos que estén pasando rápidamente, hermanos, así vamos a cantar todos. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor.
Ya la hora es apremiante, hermano, y queremos dar un espacio para el predicador. Aleluya. Gloria a Dios.
siervos del Señor, pastores, dirigentes, evangelistas. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga, le recompense de fuegos, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Siempre deseo, hermano. Hoy estamos, ¿no es cierto?, aquí adorando al Señor. Quizás el año que viene, muchos no estaremos. Uno no quiere irse, ¿no? Quiere quedarse. Pero muchos quizás no vamos a llegar a estar. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el Señor va a llevar a muchos. Y va a decir que jóvenes, sí, a muchos también. Gloria a Dios. Y hoy el Señor está llamando a la juventud. Hoy está llamando. Y ahí arriba hay jóvenes que el Señor está llamando. Gloria sea el nombre del Señor y le entrega advertencia. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos dicen, el Señor no es un Dios, sí. Él comienza a hablar, hermano. Él es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Aquel que no respeta la unción, aquel que no quiere adorarle, cuidado, en el principio y en el fin. Hermanos, el hermano director, hermano Valerio, quiere sacarse una foto después que termina el mensaje final con todos los grupos de jóvenes, ¿sí? Ahí van a estar ordenando, así que no se retiren, hermanos. Los hermanos quieren sacarse una foto con todos, ¿sí? Así que Dios les bendiga. Pedimos a nuestro pastor que nos orige la gracia, y luego nuestro hermano evangelista con la palabra. Señor Dios, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, te damos cielo y te damos gracias, mi favor. Bendito Dios y eterno Padre, te damos las gracias, hermano, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de estar en tu presencia. Ven a ministrar nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, y que tu gloria permanezca en este lugar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo a los hermanos y a las hermanas con la paz del Señor. Ahora saludo a toda la juventud con la paz de Dios. ¿Cuántos están alegres? Anoche hacía bastante calor y hoy Dios nos regaló una noche maravillosa, hermano. Hay motivo de darle gloria al Señor por esto. Amén, gloria a Dios. Abra conmigo su Biblia, hermanos. En el último libro de la Biblia, el texto lema que desde el día de ayer está siendo mencionado. Y yo quiero dejarle algo también de la palabra del Señor en esta noche. Apocalipsis capítulo 1, el verso 4 dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Leemos otro versículo, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Tomen asiento, hermanos, dando gloria a Dios en esta noche. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Miguel Silveira, soy evangelista de la iglesia 248. Estamos trabajando como misionero en la ciudad llamada Charata, provincia del Chaco, y damos gloria a Dios que podemos estar con ustedes aquí en esta noche, hermano. Desde el día de ayer, recibiendo tanta bendición de Dios y ver algunos rostros conocidos, otros que no estamos conociendo, y damos gloria a Dios por esto, hermano. Amén. Y vendieron los hermanos Cristian, sus hermanos, los hermanos de Resistencia también. La verdad que nos sentimos felices, hermano. Amén. Bueno, tuvimos 2 horas y media casi de alabanza, de adoración al Señor. Ahora estamos en el tiempo o en el momento de la palabra. ¿Cuánto le gusta la palabra? Amén. Porque a algunos les gusta cantar, hermano, pero cuando viene la palabra se pone serio la cosa. Amén, hermanos. Pero no se le ponga serio. Bendito sea el Señor en esta noche. ¿Sabe, hermano, que el trabajo del sacerdote, el oficio del sacerdote es escuchar al pueblo y demandar a Dios? Pero el trabajo del profeta es escuchar a Dios y hablar al pueblo. Y en esta noche, hermano, yo estoy aquí como profeta. Lo que Dios manda hablar, vamos a hablar. Y Dios ya puso palabra en mi corazón en esta noche. Y yo le invito a usted a estar adorando a Dios. Aquellos que son pentecostales y les gusta la palabra van a dar gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y si la palabra en esta noche te toca, porque la Biblia, hermanos, la Biblia dice que ella es espada de 2 filos. Amén. Ella discierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra tiene poder para partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. Ella discierne nuestros pensamientos. Hay poder en la sangre de Cristo en esta noche. Hermanos, el texto lema que dijeron los hermanos de este último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis, donde cuando Juan estaba en la isla de Patmos, que lo había llevado para que él se muera allí, siendo prisionero, pero allí Dios le empieza a revelar la revelación del Apocalipsis. Y Dios le habla a Juan y le dice: Juan, vas a tener que escribir las cartas a las 7 iglesias que están en Asia. Bendito sea nuestro Dios. Pero decir a mi pueblo que el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes, al que nos amó. Si estamos aquí, hermanos, es por amor. Amigo, usted que está aquí, joven que está aquí, es porque hubo alguien que nos amó con amor eterno. Hay poder en la sangre de Cristo. Y fue tan grande el amor de Dios que le envió a su único Hijo a derramar su preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Bendito sea Dios. Pero hay algo aquí que dice la Biblia: he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Hermanos, Cristo está volviendo por su iglesia. Decía el hermano que no sabemos si algunos van a llegar al próximo congreso. Bendito sea el Señor. Pero yo estoy, hermanos, aleluya, a la expectativa, porque en cualquier momento sonará la trompeta. Y la iglesia de Cristo, no importando el fichero de culto o placa de iglesia, porque
Y el texto lema dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Amén. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hebreo dice, Hebreo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo. A ver, los jóvenes, Jesucristo es el mismo de hoy y quiere decir que Cristo no se escuchó. A ver, todos los jóvenes, Cristo no cambia y no cambió. Y ahora, ¿por qué es lo que se está notando? ¿Y quién cambió entonces? Si Cristo no cambió. Si la palabra no cambió, entonces ¿quién cambió? Nosotros. Y ahora entramos a la palabra de esta noche, hermanos. Hemos leído aquí, hermanos, una de las cartas que fue enviada a la iglesia de Laodicea. El Señor dice: Juan, enviar una carta a la iglesia de Laodicea. Bendito sea el Señor. Y decir a la iglesia de Laodicea: alabado sea Dios, el verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto. Porque a veces hay gente que dice: no, pero dijo el pastor, dijo fulano, Mengano dijo, no, acá está diciendo, confirma Dios. Y si Dios habló, ¿quién somos nosotros para discutir? ¿Quién es usted, querido, para altercar contra la palabra? ¿Quién somos nosotros para decir lo que está escrito en la Biblia es mala? Usted adora a Dios porque Dios habla fuerte con nosotros. Y camanzo, ¿sabe, hermano, que se está viviendo este tiempo de la iglesia de Laodicea? La carta de la iglesia de Laodicea decía: yo conozco tus obras. Porque si hay alguien que nos conoce, es Dios. Amén, hermano. Hay gente que dice: a mí nadie me conoce. Dios te conoce y te conoce con manito. Te conoce tus secretos, te conoce todo. Y Él dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Hay personas, hermano, que están viviendo una tibieza espiritual, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Esos son creyentes que viven a media, jóvenes que viven a media. Dios no quiere que vivamos a media. Sea creyente o sea mundano. Yo alabo a Dios por el grupo de jóvenes y les felicito por ustedes estar dentro de la iglesia. Dios los bendiga. Dios bendiga a los dirigentes de jóvenes que dan su tiempo por la juventud. Amén. Alabado sea Dios. Hay jóvenes nuevos que recién están viniendo allá del mundo, que no conocen la palabra, que no conocen la enseñanza. Entonces el pastor, los dirigentes le tienen paciencia, le toleran. Pero usted que ya es maduro, que ya conoce salir de tu rebeldía y desobediencia, hay problemas, salga del cordero, porque el problema no está en los amigos, el problema está en aquellos viejos, que aquellos antiguos
No tengo necesidad de nada. Soberbio, altivo, orgulloso. Alabado sea Dios. Hay gente que se jacta de tener grandes orquestas, grandes músicos, grandes cantores, pero vanagloriosos, envidiosos, vanidosos. Hoy, hermano, Dios ha bendecido la iglesia que tenemos acá. Ya la juventud, hermano, antes no había esto que todas las jovencitas con vestidos de primera, corbatita. Antes, hermano, unos años atrás, alpargatitas, zapatitos medio agujereados allí. Alabado sea Dios. Remedita medio ya viejita, gastada de tanto lavar. Bendito el nombre de Cristo. Hoy Dios ha bendecido la iglesia. Pero déjeme decirle algo, hermano, con la mano en el corazón, que la riqueza, hermano, ha apartado a muchos creyentes. La plata, el dinero. Creyentes que antes eran pentecostales, que estaban en el culto sagrado, gloria a Dios y aleluya. ¿Sabe qué dicen hoy esos creyentes? Hoy Dios nos ha bendecido con una buena casa, con un buen vehículo. De tan bendecido que estamos con los creyentes, hermanos, cuando después del día no viene el culto. No se apaga el fuego. Algunos solo el domingo aparecen. Bajamos, hermanos, del auto, no queremos ni ensuciar zapatos con el polvo. Y estamos en el culto más seco que un corcho. Levantando la mano ahí. Oh, gloria. La iglesia va a decir, yo me he enriquecido. Hay plata. Vamos a empacar. Elegimos la camisa, combinamos la corbata con la camisa. El zapato tiene que combinar.
un desventurado. Por tanto, dice así la Biblia, que la iglesia decía, porque yo soy rico y me he enriquecido y de una cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Se le cayó la cartera orgulloso. Él se quería todo, ¿verdad? Que se cree todo. Y dice, mira, vos sos un miserable. Dice, recibir un pobre culpable. Un pobre miserable, pues miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero yo te quiero dar un consejo, porque Dios siempre me dio la oportunidad. Yo te doy un consejo, que de mí compre oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirme, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque Dios tiene que meter aceite en ese ojo colirio. Vaya sombra aquí avanza. Ese aparatito de celular que usted tiene, muchos fotos, para muchos vanagloriosos que están allí alimentando sus fotos con basura. Nada sola, pero esta noche hay colirio para tus ojos. A veces predicamos esta palabra, hermanos. Los evangelistas ocuparon mucho este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. He invitado al pecador. Y esta palabra no es para el pecador, es para la iglesia. ¿Sabe lo que me da a entender, hermano? Que de tanta vanidad, de tanta vanagloria, de tantas cosas, Jesús fue empujado para afuera. Quedó de la puerta para afuera. Pero era el primero. Estaba afuera. Como diciendo, acá manejamos nosotros. Hermano, este culto no sería lindo si no estuviese esa presencia que estamos sintiendo. Puede estar mejor orquesta, mejor predicador, mejor cantor, pero acá el que marca la diferencia es su presencia. Es su presencia. De la presencia. De la presencia. Pero la iglesia de Odisea, Jesús estaba en la puerta para afuera. Allá afuera. No tenemos necesidad de nada, acá estamos nosotros bien. No queremos los religiosos. Cantamos, adoramos, cada uno a su manera, a su forma. Y vamos para adelante. Pero Dios es tanto amor, viene, aleluya, y empieza a golpear la puerta. He aquí, yo estoy en la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Será que en esta noche hay alguien que está escuchando la voz de Dios? ¿Será que en esta noche hay alguien que está escuchando esa voz que te está llamando a un arrepentimiento, a que te vuelvas al Señor? Mire lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 5, y en el verso 2, el título de mi Biblia dice: el tormento de la separación. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mi cabello de las gotas
y de adentro. Habla de la mujer. Cuando habla la Biblia de mujer, está hablando de la iglesia. Amén, hermanos. Allá adentro dice: me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo me he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y de mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Pero escuchen lo que dice el verso 6. Yo abrí a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Hay poder en la sangre de Cristo. Es de la noche que el Señor está llamando al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él. El Señor está llamando con voz dulce, con voz tierna. Ábreme, hermana mía, paloma mía, la perfecta mía. Abrí la puerta de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el picaporte de tu corazón está debajo de adentro. Y Dios no es atrevido, Él no entra en casa que no le abre la puerta. Y nada sombra, nada hay. Pero hay una iglesia conformista, iglesia con excusa como esta mujer que dijo: me he desnudado de mi ropa, me he lavado mis pies. Estoy acá acostado. ¿Cómo me voy a levantar? Estoy tan cómodo. Bendito sea el Señor. Pero el amado, aleluya, metió su mano y en el cerrojo quedó la marca. Y avanzaba sobre despertar antes que sea demasiado tarde. Cristo está volviendo, hermano. Esto no es un juego, esto no es un cuento de hadas. Cristo va a venir, muchos van a querer correr y ya Cristo no va a estar más. Muchos creyentes que van a tomar la decisión, pero Cristo ya vino y llevó a la iglesia y te vas a quedar mirando para arriba. Cristo golpea, llama, insiste, como hizo con esta mujer, pero ahora Él golpeó, llamó, insistió, y como no hubo alguien que se levantara, Él dijo: bueno, acá no soy bienvenido. No soy bienvenido acá. Y amén, porque Dios habla. ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿Cuántas veces Dios te exhortía? Se volvió sordo. Seguís en tu rebeldía, seguís en tu desobediencia, seguís en tu pecado. Y Él te llama con voz dulce, con voz amorosa. Abrí la puerta, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pero cuando esta mujer tomó la decisión de levantarse, ella cuando se levanta, ella toca la manecilla del cerrojo y siente algo, siente que ahí empezó a correr mirra de la presencia, de la mano